Hola Oscar, un gustazo. Agustín, ¿cómo te va? Tanto tiempo. Vi tu nombre ahí y dije, y también hay muchos conocidos acá en la sala. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo les trata el frío? ¿Están contentos con la nieve? Bueno, ahí están, ya están con nosotros Oscar y Adrián, que van a compartir ahí la experiencia que tienen ellos en esta tarde y vamos a esperar ahí unos minutitos más que se están conectando más colegas y invitados. Hay gente que se ha anotado para participar del webinar que tenemos hoy y largamos. Mientras se van conectando el resto de los participantes, les voy contando. Esta es una actividad que organizamos en el Colegio de Ingenieros Civiles. Tenemos un instituto que, que lleva adelante temas relacionados con las ciudades sustentables, con las ciudades inteligentes y hemos armado algunas conversaciones, algunos webinars para interiorizarnos de algunos conceptos, de algunas prácticas que en realidad nosotros creo que todos conocemos, pero bueno, está bueno, parece que está bueno que algunos expositores que son especialistas en cada tema nos vuelvan o nos den un repaso por las principales características o los principales conceptos que tienen, y hoy nos vamos a ocupar de un tema de la movilidad urbana y de cómo pensamos o podemos imaginarnos que algunos cambios que van a venir para el futuro. La conversación de hoy la vamos a dividir en dos partes. Primero nos va a contar Oscar este concepto nuevo de ciudades de 15 minutos y cómo lo ve él en Córdoba. Y después Adrián nos va a hablar de cómo la bicicleta ha ido tomando impulso en su participación en la movilidad urbana y también cómo piensa o cómo se da una idea de él del rol que puede ocupar en el futuro, cuando salgamos de la pandemia y empecemos una nueva forma de movernos y de vivir, porque no creo que no va, al menos me parece a mí que no va a ser ni esta que tenemos hoy, ni es la que fue antes de la pandemia. Será una nueva que veremos cómo nos encuentra. ¿Qué más? Contarles que va a estar dividiendo en dos etapas. La primera, podemos hacer ahí una serie de preguntas cuando termine Oscar y después cuando termine Adrián también. Si se les ocurre, lo mejor para estos casos es que tengamos todos el micrófono apagado y si podemos la cámara prendida, así participamos de la conversación. Me parece que está bueno cuando nos podemos ver las caras. Y ¿qué otra cosa? Si alguien tiene una pregunta o una participación que quiera sumar por chat, está piola también el chat para usarlo para comunicarnos entre nosotros o dar una opinión o hacer alguna consulta. Y si alguien cree oportuno que quiere consultar algo en el momento, también, esto tiene que ser ameno, tenemos que participar con tranquilidad, digamos que no hay problemas con prudencia y con respeto podemos hacer los aportes y las preguntas a medida que van avanzando en las presentaciones, tanto Oscar como Adrián.
Bueno, creo que de mi parte, no sé si me presenté, mi nombre es Alejo Almada, creo que no me acuerdo, no recuerdo, por las dudas lo reitero. Y bueno, no sé, Oscar, ¿querés arrancar? ¿Querés contarnos? Sí, cómo ¿Querés algo, no, o sí. Adrián quieren agregar algo más aparte de lo que yo hice como introducción? ¿O Andrea es No, la no, no. que nos asiste por parte del Colegio Ingeniero también en la plataforma? No sé, Andrea, Oscar, Adrián, si hace falta algo a aclarar antes de que comencemos. Si No, quieren no. No. formular preguntas, las pueden hacer a través del chat también y después la podemos compartir. O en algún momento creo que hay un iconito de levantar las manos, así habilitan los micrófonos y no nos acoplamos tanto. Nada más. Bueno, Oscar, Adrián. ¿Todo bien? Nada. ¿Preparado? Adelante. Solo felicitar en su día a todos los ingenieros, que acá son mayoría, y larguemos nomás cuando gusten ustedes. Bueno, buen punto. Feliz día para todos los colegas también. Buen punto, gracias, Adrián. Bueno, Oscar, te damos ahí la participación a vos. Yo me paso a silencio. Bueno, vamos a comenzar con este tema de la ciudad de Córdoba en 15 minutos. Ante todo, buenas tardes. Vamos a comenzar. Vamos a ver un poquito Córdoba, cómo ha sido su evolución en estos últimos años, cómo ha evolucionado el tema del transporte, la movilidad luego, viendo desde el primer momento que se hace aquel estudio de transporte masivo año 1973, cuando Córdoba tenía una población muy diferente a la de ahora, y tenemos una secuencia de viajes estimados a lo largo de los últimos años. Aquí lo podemos ver en pantalla, y en la gráfica también se muestran los viajes por habitantes. Si nosotros trazamos una proyección de todos estos años, estos últimos 50 años, vemos que esta gráfica de viaje por habitante tiende a ser una S aplanada, ¿eh? Hay un amesetamiento. Y aquí pueden observar un bache. Ese bache se debe a la situación de la crisis económica del año 2001, 2002, 2003, donde realmente fue tan brusca la caída de la economía que repercutió de una forma drástica en lo que es la movilidad de las personas, ¿eh? Esto está muy ligado al ingreso per cápita, por lo tanto se sintió, y es de esperar ahora también que tengamos otro bache debido a la pandemia, que tendría que estar, bueno, en esta proyección, que no la tiene, por supuesto. Más adelante lo sabremos de qué intensidad fue, ¿no? Entonces también podemos decir que ha habido un cierto cambio en la forma y las motivaciones para trasladarse a la ciudad de Córdoba. Esto es debido a un proceso de descentralización que se dio en la parte administrativa, a partir de la intendencia de Rubén Martí, con los CPC, también a la forma de tramitar ciertas cosas a través de Internet, a la descentralización de la parte médica, los turnos online, la generación de polos, algunos fuera de la ciudad, que ha distorsionado el patrón de movimientos también que se ha dado en la misma, que fue tradicional, digamos, hacia el centro. Eso se ha ido modificando, ¿eh? También la parte educativa, en especial la educación superior. Podemos fijarnos que la siglo XXI, por ejemplo, Blas Pascal, la Católica, son todos polos educativos que están ubicados fuera de prácticamente fuera de la mancha urbana, ¿no? Fuera de circunvalación. ¿Eh? La avenida de los centros comerciales a partir de los principios de los 90 también son elementos que han distorsionado un poquito el antiguo patrón de movimiento en la ciudad. Y por supuesto, últimamente el auge de la compra por internet y el envío a domicilio de los productos. Podemos también seguir hablando de lo que es el desarrollo de la Córdoba en cuanto a su movilidad, con el último estudio importante que se hizo, que es el PETUMA 2009. Esto es el plan de transporte urbano en áreas metropolitanas que se hizo en Córdoba, Rosario, en distintas ciudades del país. En este plan podemos ver muy bien la distribución de viajes. Vemos cómo el 93,5% de los viajes que se realizan en Córdoba y su área metropolitana son dentro del ejido de la ciudad de Córdoba, en la mancha urbana de Córdoba. Por supuesto, el año 2009, esto, ¿no? Las cosas han cambiado un poco también. Hoy la ciudad tiene 1,5 millones de habitantes aproximadamente, y esto en su momento tenía 1.346.000 habitantes, ¿eh?
y los viajes que se desarrollaban por día eran 2,5 millones, un poquito más de 2,5 millones. En ese momento ese plan también, entre otras cosas, determinó la composición modal de los viajes. Y podemos observar cómo el 32% de los viajes se hacían en colectivo, un 27% a pie, un 26% automóvil particular, motos, taxis y bicicletas alrededor del 2,69%. De la bicicleta es lo que más vamos a hablar porque este concepto de Córdoba, de ciudad en 15 minutos, está muy ligado al transporte en bicicleta. Bien. Vamos a empezar a entender un poquito qué tipo de movimientos se realizan dentro de una ciudad. Tenemos cinco tipos de movimientos. Están los radiales, que son los predominantes en una ciudad como Córdoba, donde el centro ha tenido un crecimiento importante desde siempre. Tenemos una cabeza muy grande, que es el centro, que atrae, y bueno, el 22% de los viajes se realizan en la ciudad de Córdoba van al centro. También los hay circunferenciales, fuera del área central, que son los que llega a tomar, digamos, de esta forma, el transporte de los servicios de ómnibus transversales o de circunvalación interna que tenemos, los 600, 601 y los 500. Son movimientos que tienen una característica muy importante, que su demanda es casi constante, sube gente y baja permanentemente, no así los radiales, que se van cargando hacia el centro y en el centro se produce la descarga. También tenemos los movimientos barriales o de áreas residenciales, que son movimientos cortos, generalmente al centro comercial del barrio, y que pueden hacerse a pie, en bicicleta, sin ningún problema. Los movimientos dentro del área central, que es el cuarto tipo, que digamos son los movimientos en el centro de la ciudad. Hoy, peatonalizada en gran parte, y bueno, el movimiento peatonal es el más importante. Y por último, los movimientos hacia polos específicos. Recién hablábamos de los polos sanitarios, educativos, las ciudades empresariales, que se van generando alrededor de la ciudad de Córdoba. Eso tienen muchas veces sistemas de transporte propios, y también, por supuesto, los de toda la ciudad, que extienden sus líneas para satisfacerlo. Y en algunos casos tenemos infraestructura de ciclovías para llegar a los mismos. Bien, entrando en el concepto de la ciudad en 15 minutos, podemos decir que hay un arquitecto colombo francés, Carlos Moreno, que instala este concepto de que es posible desarrollarse socialmente entre las ciudades y satisfacer nuestras necesidades de habitar, trabajar, aprovisionarse, cuidarse o curarse, en este caso, aprender y recrearse en una forma muy simple, moviéndose menos y a distancias cortas, y siempre atendiendo a un proceso de descentralización y amigable con el medio ambiente. Si no es amigable con el medio ambiente, no hay ciudad en 15 minutos. Este concepto va de la mano con el medio ambiente. Entonces, ¿quién es la persona que toma esto? Bueno, es una alcaldesa de París, nacida en España, Anne Hidalgo, que en el año 2014 se hace cargo de la alcaldía. Creo que hasta este momento lo sigue siendo alcalde de París. Entonces esta mujer empieza a llevar adelante estas premisas, que son restringir el movimiento del automóvil particular, peatonalizar, empieza a promover el uso de la bicicleta, acondiciona el espacio público para que las actividades sociales de los vecinos puedan desenvolverse en forma más fácil y más intensa. Yo tenía un viejo profesor, muchos de ustedes lo deben conocer, una eminencia en lo que era la vida urbana, que era el ingeniero Alberto Uribarren, y siempre nos decía que la vía pública era el living de la ciudad. La ciudad, nuestra casa, y el living, donde recibimos la gente, donde nos conectamos, era la vía pública. Bueno, de eso se trataba, de revalorizar, de generar áreas rosas, de poder posibilitar espacios más amplios, de que la gente pudiera disfrutar de la ciudad de una forma mucho más intensa, sin el tránsito de volúmenes elevados, esas cosas que generalmente perturban esta actividad. Otra cosa importante fue la reestructuración de lo que es la escuela pública. Por ejemplo, en París, generalmente el niño va al colegio en su zona, los viajes lo hace a pie. En muchos lugares, especialmente en ciudades de Latinoamérica,
los viajes al colegio son un importante componente de lo que es el ómnibus. Ejemplo, en Córdoba hay un boleto educativo. Y no tendría que haberlo si hubiésemos tenido la previsión de poder generar escuelas de calidad, una educación de calidad, cerca de la casa de cada uno de nosotros. Entonces, ese fue otro punto importante. Y por supuesto, la descentralización que hizo esta mujer de lo que es la parte administrativa de la alcaldía. Digamos, hizo su CPC. Quizás Martín eso se adelantó un poquito con respecto a esta mujer. ¿Qué beneficio tuvimos o tenemos con este concepto nuevo? Bueno, viaje más corto, menores tiempos de viaje, mayor tiempo para estar en nuestro hogar, para recrearnos, además, costos más bajos. En el momento que empezamos a priorizar la bicicleta, estamos bajando los costos. O el viaje a pie, por supuesto, ¿no? Menores externalidades como el particulado, las emisiones de gases de invernadero, ruidos, la polución visual misma. Muchas veces no llegamos a la obra, a la infraestructura urbana vial de gran envergadura que tiene esa polución visual, el viaducto, la tierra armada, que produce ese efecto también que no es bueno, ¿no? Y por supuesto, desde ya, si quitamos autos, quitamos accidentalidad. Córdoba tiene una conformación muy interesante que vamos a ir viendo que se acomoda a este concepto, se acomoda bien. No es una ciudad alargada contra un río, por ejemplo, como puede ser Rosario, sino que es una ciudad más bien redondeada, está dentro de un ejido que, como vemos, tiene 24 kilómetros de lado, una mancha urbana dentro de circunvalación de unos 153 kilómetros cuadrados, y la circunvalación contiene prácticamente toda el área urbana, sale un poquito hacia afuera, pero más o menos la contiene. Y es posible circunscribir un círculo alrededor de Córdoba de unos 7-8 kilómetros de radio. Ese dato es muy importante por lo que sigue, 7-8 kilómetros, nada más que eso. Y acá vemos por qué es importante esa conformación. Si nosotros tomamos el hecho de que se están asentando muchísimas actividades en circunvalación, que hace que mucha gente salga hacia afuera de la ciudad y deje de ir tanto al centro, por toda la fricción y cosas que tiene la ciudad del centro, y se vaya a circunvalación por estas actividades, estamos viendo que esta partición podría presentarse con un círculo ahí negro, donde estamos dividiendo con ese círculo de radio 4 kilómetros, el área, digamos, que podría irse hacia el centro y el área que podría centrifugarse hacia afuera. Ambas áreas están distanciadas de estos centros de localización de actividades en una distancia compatible con la bicicleta para llegar en 15 minutos. Porque andamos siempre en los 4 kilómetros, 3 kilómetros y medio. Entonces, bien podemos ir hacia afuera como hacia adentro en la bicicleta. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer para ir? Bueno, tenemos que brindarle la infraestructura necesaria para hacerlo en forma segura, cómoda, en fin, y seducir a quien no usa la bicicleta para que la use. Entonces, bueno, tenemos esta partición de desplazamiento. Para entender este concepto, tenemos que entender qué pasa por la cabeza de nuestros ciclistas. A partir del año 2012, hubo y hay un equipo de investigación en la Universidad Nacional de Córdoba, dirigido desde aquel momento por el ingeniero Baruzzi, que ha ido desarrollando, de cual he sido parte, ha ido desarrollando una extensa investigación respecto al uso de la bicicleta. Yo les quiero presentar lo que es el perfil del potencial ciclista en la ciudad de Córdoba. Y digo potencial porque mucha gente no la usa la bicicleta, pero bajo ciertas condiciones la va a usar. Bien, nosotros determinamos que, en primer lugar, la población que puede migrar desde el automóvil particular o del ómnibus hacia la bicicleta está mayoritariamente en los menores de 40 años. Que todos están dispuestos a hacer trayectorias de hasta 50 cuadras y a veces 60 cuadras para llegar a un destino. Que eligen la bicicleta por una cuestión de tiempo de viaje, porque en ciertas distancias compite con el ómnibus. Imagínense, el ómnibus tiene una velocidad comercial de aproximadamente 14 km por hora, la bicicleta hasta los puede superar en eso. Y en cierta distancia realmente se torna beneficioso el uso. El tema de la salud, la economía, la ecología,
son elementos que toman en cuenta la gente para volcarse a la bicicleta. Pero ¿qué pasa? Esta gente que no la usa dice, yo la puedo usar si tengo esto, lo otro. ¿Qué son lo que nos pide a nosotros para usar la bicicleta? Nos pide seguridad vial. Esto se logra a través de carriles de uso exclusivo para la bicicleta. Nos pide seguridad ciudadana o en el entorno, que cuando vayamos con la bicicleta no nos roben la bicicleta o no nos roben el celular o lo que sea. Nos pide que cuando llegamos a un lugar podamos dejar con tranquilidad nuestra bicicleta sabiendo que cuando volvamos va a estar allí o no va a estar desarmada por lo menos. Y también para ciertos tiempos de viaje entender que es el mejor sistema de transporte. Acá tengo una tablita que salió de esta investigación, donde tenemos el vehículo particular, el transporte público, los viajes a pie, la moto, y tenemos los atributos que se evaluaron en esta investigación, que es la seguridad ciudadana, los espacios exclusivos, que son las ciclovías, la seguridad vial, los estacionamientos controlados y el tiempo de viaje. Pudimos observar que un 29,96% de los que usan el transporte urbano de pasajero, si se cumplen medianamente esas condiciones, va a migrar a la bicicleta. Va a migrar a la bicicleta, la va a dejar y se va a ir. Es que es imposible que se vaya el de la moto. El de la moto es muy difícil captarlo, porque ya van dos ruedas, ya le es fácil estacionar, y tiene un montón de beneficios, más allá del riesgo que conlleva, que por ahí con la bicicleta no se llevan bien. El automóvil particular también. Hay gente que está dispuesta a dejarlo para ciertas circunstancias, con casi un 24%, y migrar hacia la bicicleta. Entonces, conclusión de esta investigación, tenemos un montón de gente lista para usarla, pero nosotros no le hemos provisto la infraestructura necesaria. Bien, ¿y cuál es la infraestructura necesaria? Es nuestra red de ciclovías y bicisendas, que acá podemos ver en verde la red que está plantada casi toda en su totalidad desde los años 90, de la época de Martí, y tenemos que entender que en esa situación, en ese tiempo, se hicieron ciclovías donde se pudo, donde hubo espacio para ponerlas, o sea, al lado de las vías del ferrocarril, al lado del río, donde había espacio se ponía, o sea, por ahí nos servían para recrearnos, pero no nos llevaban a ningún lado, no nos servían para transportarnos, para llevarnos a nuestro trabajo, o a curarnos, o a educarnos. ¿Por qué? Porque estaban puestos donde estaba el espacio, no donde realmente sirviera como corredor hacia puntos o polos de atracción. ¿Qué pasa entonces? Necesitamos a esa serie de trazos sueltos que están en verde, interrelacionar uno con otro, generar una red que permita así llegar a muchos lados con la ciclovía, reformularla geométricamente. Muchas tienen curvas que no son curvas, son simplemente quiebres, anchos insuficientes, y aparte el deterioro que presentan actualmente por la falta de mantenimiento. Entonces debemos conformar una red, y esa red debe incluir todo el espacio de la mancha urbana, en especial una red para acceder al centro de la ciudad, por ese tema de que podemos ir hacia afuera y también hacia adentro. Eso es lo que está pendiente. Se ha avanzado mucho, hay alrededor de 120 kilómetros de ciclovía establecida y unos 30 en proyecto. Fíjense en esta situación. Me tomé el trabajo de marcar con aros ahí alrededor de cada CPC en un radio de 3 kilómetros. 3 kilómetros que representan más o menos, en el peor de los recorridos, teniendo en cuenta que nadie viaja en diagonal, sino que tenemos cuadras, manzanas que respetar, representan recorridos de hasta 3,8 kilómetros, que son compatibles con estos 15 minutos de viaje, para velocidad entre 15 y 16 kilómetros por hora, que es lo que tiene una bicicleta. No tenemos casi un lugar de la ciudad que no esté al alcance de la bicicleta en menos de 15 minutos. Ni un solo lugar, administrativo, por supuesto, ni un solo CPC. Y ahí tenemos este círculo un poco más grande al centro, que es de 4 kilómetros, que es el que sería la alimentación hacia el centro de la ciudad. Un poquito más grande, porque también se entiende que ahí estarán las mejores infraestructuras para traer los viajes hacia el centro.
y las mejores posibilidades de colocarlo, ¿no es cierto? Avenidas y demás, ancho suficiente para trazar. Entonces, hasta este momento estamos viendo que Córdoba puede hacerlo, o sea, tenemos lugares importantes que son alcanzables por la bicicleta en menos de 15 minutos. Falta la infraestructura. Volviendo a una investigación de la Facultad de Ciencias Exactas, hicimos una investigación donde tratamos de calcular cuántos espacios de estacionamiento podíamos generar en la vía pública en el centro de la ciudad de Córdoba para que una vez teniendo las ciclovías que nos llevaran al centro, pudiéramos llegar, ¿no es cierto?, y poder estacionar nuestra bicicleta, cosa que es una de las cosas que la gente demandaba. Trazamos un área de 4 kilómetros, para circunscribir el área donde los tiempos serían menores de 15 minutos, y hicimos una estimación al año 2020, esta investigación de hace unos 6 años, ¿no? Y determinamos de esta forma cuánto serían las plazas necesarias para estacionar las bicicletas. Ahí vemos una vista de un proyecto, digamos, de posibles penetraciones al microcentro de la ciudad, que están pendientes, donde incluso están vinculados a esto la red de ciclovías de Ciudad Universitaria, que es muy importante, ya que el centro de Ciudad Universitaria y Nueva Córdoba son lugares donde, digamos, hay mucha gente dispuesta a usarlo. ¿Qué arrojó el estudio? Arrojó que los viajes estimados en bicicleta hacia el centro de esta área, 4 kilómetros de radio alrededor del centro, son de 6.971 viajes diarios. Necesitamos para eso 4.671 estacionamientos, porque por una cuestión de simultaneidad no todos van a estacionarse al mismo momento. Pero que en la vía pública, o sea, en las plazas, parte en calzada, parte en algunos espacios públicos también, que tenemos algunas plazoletas, podíamos alojar 2.946 bicicletas. Esa diferencia la deben proveer las playas privadas, que para eso hay una ordenanza, y de eso sabe mucho más Adrián que yo, que les obliga a tener cierto porcentaje de la capacidad de playa dispuestos para las bicicletas. Entonces, para ir cerrando un poquito, podemos decir concretamente que Córdoba sí tiene todas las posibilidades por su conformación y por su descentralización de actividades para ser una ciudad que adopte esta premisa de los 15 minutos. Pero bueno, por supuesto, deben realizarse estudios complementarios y actuar sobre todo en la infraestructura. Acá, si no tenemos infraestructura, no tenemos a la demanda necesaria, no tenemos al ciclista. Y tenemos que la distribución de actividades debe seguir incrementándose, debe seguir este proceso de centralización. Por lo tanto, ¿qué propuestas se pueden hacer al respecto? Continuar el proceso de descentralización, por supuesto, de todas las actividades. La de sanitaria, la de recreación, la de educación, la administrativa, laborales de todo tipo. Terminar de concretar una red de ciclovías que barra toda la superficie, toda el área de la ciudad, que se interconecta, que tenga un diseño geométrico que nos invite a transitarlo, no que sea una tortura andar por las mismas. Generar una bicisenda, digo bicisenda y no ciclovía por una cuestión de seguridad vial, separada de la calzada a lo largo de toda la colectora de circunvalación, porque de esa forma podemos conectar muchos puntos y perforar a la circunvalación por ciclovía para poder salir o ingresar a la mancha urbana. Y, por supuesto, terminar de ejecutar las ciclovías de acceso al centro de la ciudad. Y la provisión de estacionamiento seguro desde ya necesaria. Porque podemos tener una ciclovía preciosa, pero si llegamos y le atamos un árbol a la bicicleta y llegamos de vuelta y no la tenemos más, no sirve de nada. Con esto termina la exposición. Veredicto: Córdoba para los 15 minutos está digamos,
está latente esa posibilidad. Falta que invirtamos un poquito más. Muchas gracias. Bueno, excelente, Oscar, gracias. Cuando vos ibas comentando, cada tema que ibas comentando, vos sabés que yo nací y viví siempre en la zona este de la ciudad de Córdoba, en la avenida Alem y Capdevila, ahí en el entorno. He vivido en 5 o 6 barrios, pero siempre en el entorno ese. Y somos víctimas, los que vivimos en ese lugar, de los viajes largos, porque no tenemos pensado en el tema del parque. Muchas cuantas veces me he tenido que ir al Parque Sarmiento, porque ya antes nos quedaba cerca el Parque Las Heras, pero después nos privaron también del Parque Las Heras, entonces era el Parque Sarmiento, ahora el Kempes o al Parque El Chateau. Y el este no tenemos en el este eso, ¿no? Digamos, de un parque. O también somos víctimas que no podemos salir por Alem a la circunvalación y tenemos que ir hasta Juan B. Justo, porque en Alem, bueno, se hicieron tantos desarrollos en la tirolesa, en Colonia Tirolesa, que todos los que vivimos en Joffre, o por Capdevila y Alem, que teníamos que salir por Capdevila, vamos hasta Juan B. Justo. Esto hace que se duplique, ¿no? La cantidad de tránsito, bueno, ¿cómo somos víctimas de horas o minutos de pérdida a partir de algunas decisiones? Y un poquito lo que pensamos en el instituto es también de dejar de pensar en esto de las ciudades inteligentes como jornados a partir de la tecnología, sino pensarnos como ciudadanos inteligentes, porque lo que tenemos que cambiar es los hábitos, cómo vamos manejándonos en las ciudades somos nosotros. A partir de que nosotros cambiemos los hábitos con el uso, por supuesto, la infraestructura, la tecnología nos va a ayudar, pero somos nosotros. Así que me pareció súper interesante, se me llenaron de preguntas ahí en la cabeza. ¿Hay alguna pregunta en el chat? Estoy leyendo. Sí, le damos creo que que abra la el micrófono y pregunte, que abra el micrófono ahí Agustín y que No, pregunte pero directamente. vamos respondiendo primero lo que están escritas, si te parece. Acá Dale, dice, dale. ¿cómo evalúa la propuesta de extender el cantero central de la avenida Chacabuco hasta el río? La verdad es que no solamente eso se va a extender, se va a hacer un cantero en la Rogelio Honores Martínez. Y me parece bien. Realmente ha quedado demostrado de que los anchos de calzada, digamos, de esa magnitud solamente ayudan al exceso de las velocidades. No ayudan a mantener las velocidades en un correcto nivel, ¿es cierto? El ejemplo es cuando se hizo el cantero central de La Roca en Parque Sarmiento. Y así todo hubo que colocarle atenuadores de velocidad. A mí me parece bien, a mí me parece bien. Después, ¿qué diferencia hay entre ciclovía y bicisenda? Bueno, ciclovía toma parte de la calzada, tenemos separadores para poder separar el flujo tanto de ciclistas como de vehículos motorizados, y la bicisenda está separada de la calzada. Esa es la diferencia. Por supuesto, hasta el manual de capacidad, cuando se trata de análisis de este tipo de flujo, hasta da ciertas distancias que deben estar separadas de la calzada para considerar una bicisenda, pero en fin, son tecnicismos, ¿no? Pero ahí está la diferencia. Y bueno, no hay cosas escritas acá, pero pueden preguntar por el micrófono sin problema. Tengo una nota para el mía, digamos, que cómo puede influir en ese radio chico central, que bueno, el radio ese de 4 kilómetros que habéis mencionado, el relieve ahí de olla que tenemos nosotros en la ciudad, los que tenemos que subir para Cofico, digamos, volviendo a casa, también lo sabemos, digamos, por Alvear o por la misma Maipú cuando continuamos para este lado. ¿Eso puede influir en la decisión de usar más la bici en ese ámbito o cómo lo ves? Nosotros en la encuesta no tuvimos una sensibilidad importante a esta pregunta, sí a la del clima. Hay un cuarto de las personas que le afectaría la lluvia y un cuarto que le afectaría las temperaturas. Pero en cuanto a las pendientes, no. Consideramos que bueno, toda pendiente mayor a 3% puede traer ciertos problemas. Pero, por ejemplo, uno agarra por Independencia y sube hacia Ciudad Universitaria y tenemos muchos lugares con una pendiente importante, pero también tenemos lugares donde descansamos y después volvemos a subir. Incluso hasta bajamos un poquito, volvemos a subir. Entonces, y los recorridos son ida y vuelta. Entonces, no hemos encontrado en la gente a nadie que nos diga de que le tiene problemas con las pendientes. Es la verdad. No sé si después, cuando le toque a Adrián,
que él es aparte un gran usuario de la bicicleta, puede comentar algo respecto a esto, pero nosotros en nuestra investigación no lo hemos encontrado como un problema. Ahí creo que tenés otra pregunta. Lucila, no sé si querés hacer la pregunta y habilitar el micrófono. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andas, Oscar? Excelente tu presentación. Gracias, gracias. Muy interesante. Yo lo que te quería consultar es si habías, porque ya que, digamos, habías hablado de París, en el caso de París también, digamos, otras cuestiones que implementan en paralelo con toda la inversión en infraestructura es restricciones de circulación y zonas de bajas emisiones, digamos, más allá de todo lo que es el impulso de los modos activos a través de las inversiones puntuales en infraestructura, también hacen, digamos, toman acciones en cuanto a desincentivar el uso de los modos motorizados individuales. No sé si en las consideraciones que vos tomaste, evaluaste algún tipo de medida de eso para que se pueda aplicar acá en Córdoba. Sí, yo como dije, que se puede aplicar en Córdoba, bueno, ya vamos a eso. Pero todo este concepto que se llama 15 minutos está ligado no solamente al tiempo, está ligado a lo verde, está ligado al medio ambiente. Y en Córdoba creo que hay cosas que se están haciendo bien desde hace un tiempo y que por ahí hasta se exageran un poquito, pero el tema de peatonalizar es un proceso que Buenos Aires lo ha vivido últimamente y Córdoba lo está empezando a vivir ahora. Está bien, me parece muy bien, siempre y cuando también tengamos la posibilidad de ingresar con ciertas restricciones para todo tipo de personas que tengan problemas de movilidad, ¿cierto? No hacer de pronto una pérgola que no puede entrar un auto, o como en algún momento fue que no podía entrar una autobomba de los bomberos. También hay otras formas de aplacar el tema del ingreso de los automóviles un poquito más de fuerza en las horas pico, que a través de restricciones de patente, que se usan mucho, por ejemplo, en Bogotá, en ciudades de Latinoamérica, pero yo creo que Córdoba, si sigue un proceso de peatonización, que no le falta mucho para cubrir el microcentro, y produce, digamos, un paso de los ómnibus, del transporte público, un poquito más inteligente por el centro de ciudad, podemos estar desincentivando el uso del automóvil para atravesar el centro, que eso es lo importante, pero también para hacer eso tenemos que generar los corredores por la periferia del centro para que el automóvil pueda pasar de la ciudad de un lado para otro. ¿Por qué? Porque no tenemos esa ronda urbana interna que venimos planteando hace más de 20 años. Pero ¿qué pasó? Esa ronda interna ahora, si la queremos hacer, nos podemos encontrar con la sorpresa que con esta circunvalación nueva salimos, vamos por circunvalación y entramos de vuelta. Y por ahí hacemos una ronda interna que nos encontramos que hay gran parte que no la vamos a usar, porque ya nos enamoramos de la circunvalación. No sé si quedó algo sin contestar. Hay una pregunta de alguien. No, está bien. Perdón, el ingeniero Guzmán Vega. Hola, Inge. Hay hola, Inge, ¿cómo andas? Agrego solo una cosita ahí a lo que planteaba Lucila. El 30 de junio vamos a hacer otro webinar con dos temas, uno de generación distribuida y el otro que tiene que ver con la electromovilidad. Va a estar Hugo Tofino, que es el responsable de la parte de investigación y desarrollo de EPEC, que está trabajando puntualmente con algunos desarrollos de electromovilidad, puntos verdes, muy interesante, así que de paso los parroquiales y los invito ahí por si no lo ven, ¿eh? Va a estar interesante eso que va a plantear ahí Hugo. Ahora, perdón, Ale, que te corte la pregunta. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Alejandro? Feliz día del ingeniero e ingeniera, lo que les quepa, y bendiciones. Ahí me tocó intervenir en algunas cuestiones, en algunos proyectos. Por ejemplo, en Malvinas, Argentina, se construyeron cerca de 3 kilómetros de bicisenda. Por eso me interesaba conocer la diferenciación entre ciclovía y bicisenda, porque no se suele distinguir correctamente. Pero la problemática, y en esta
caracterización del usuario vulnerable, peatón, ciclista, motociclista, ahora se agrega algo de micromovilidad, etcétera, etcétera. El problema que había era que esa bicisenda era usada por motos de cierta cilindrada. Entonces ya el tránsito en esa bicisenda era compartido por mamás con niños, niños en brazos, gente en bicicleta, gente en moto, etcétera, etcétera. ¿Cómo se logra segregar ese tránsito si es que corresponde hacerlo? Eso lo va a contestar Adrián porque creo que está contenido en su disertación. Pero en su comienzo, la bicisenda y ciclovías fueron concebidas para motos de menos de 50 centímetros cúbicos. Pero seguramente después Adrián va a completar eso. Ahí estaba leyendo una acotación de alguien del Chaco del problema de la seguridad. Acá está pasando lo mismo. Acá una de las pocas industrias beneficiadas por la pandemia fue la de la bicicleta. Se han vendido muchísimas y caras. Y están robando muchas bicicletas. Así que estamos todos, creo, en este país con el mismo problema. Bueno, lamentablemente es así, un tema cultural. Si te parece, le podemos dar la palabra a Adrián, que empiece con su disertación y con su exposición, y después seguramente vamos a tener un espacio para continuar con las preguntas y profundizar ahí lo que Alejandro nos traía. ¿Te parece? Adrián. Gracias. Gracias, Adrián, por acompañarnos, y te doy la palabra ahí. Buenas tardes a todas, a todos. Agradecido por la invitación. No soy ingeniero, así que me tomo el atrevimiento de saludarlos nuevamente a todos en su día. Valoro enormemente, y lo he hecho hasta en la época en que fui funcionario, el trabajo de los ingenieros, puesto que es un trabajo que tiene un sustento que nos permite a los que no lo somos llevar adelante proyectos que, si no tuviera la participación de profesionales con este tipo de capacitación, como la que tiene Osvaldo, y capacidades, hubieran sido imposibles. Lo mío va a ser no tan desde el punto de vista de la ingeniería, pero sí, como dice Oscar, no sé si estoy compartiendo la pantalla. Perdón. Acá estoy. ¿Se ve la pantalla, Alejo? Sí, se está Ahí compartiendo. sí. Ahí sí. Perfecto. Disculpen, estoy medio lejos para poder tener perspectiva y no veo bien. Ahí se ve perfecto. Bueno, básicamente, atendiendo a la invitación al convite, la idea es hablar un poquito a modo de corta presentación. Milito, si cabe la expresión, en temas que tienen que ver con los derechos ciudadanos, y entre ellos el derecho a la ciudad. Esto me ha llevado a participar ya desde la época de la intendencia de Giacomino, con Carlos Vicente como viceintendente, a colaborar desde afuera, desde la ciudadanía, a veces en organizaciones civiles como viceurbanos, a veces como ciudadano mete papeles, o sea, metiendo expedientes como ciudadano y siguiéndolos. Eso me terminó generando un enorme problema, porque tanto golpeaba la puerta de la municipalidad yo, que un día la abrieron y me caía adentro. Me tocó 4 años ser subsecretario de Tránsito, tema apasionante si los hay, y que tiene algo que ver con esto, y mucho que ver con esto, puesto que dediqué esos años a trabajar muy fuerte en pos de la seguridad vial. Esto es, hacer lo posible para mejorar las condiciones para la vida. Apuntaba a un objetivo realmente loco, muchos me calificaban de loco, porque yo quería que el circular por la vía pública fuese gozoso. Y me decían: gozoso, circular en Córdoba, estás loco. Bueno, sí, uno está loco, pero de eso se trata, de tratar de mover las cosas hacia un lugar en el que solo los locos se nos ocurre. Básicamente, esta es la primera de los planteos, y al final voy a tener otra consideración respecto al coronavirus y el tema que me toca, que es la bicicleta imponiéndose en la post-pandemia. El huevo o la gallina. El Instituto de Ciudades Inteligentes y Sustentables, que básicamente lo que apunta, como bien decía Alejo, es a tener ciudadanos inteligentes, es una herramienta fundamental, puesto que da una vuelta de tuerca a esto que les voy a decir. En general,
cuando hablamos de movilidad, de cómo nos movemos y cómo cambiamos nuestras estrategias de movilidad como decisores de viaje, la duda filosofal del huevo o la gallina no existe. Claramente somos los ciudadanos los que, movidos por distintas circunstancias, cambiamos nuestras formas de movernos, cambiamos el modo de transporte que utilizamos. En definitiva, somos los ciudadanos los que primero nos movemos, y a resultas de todo esto termina el Estado a la retaguardia, siguiéndonos, adecuando infraestructura, adecuando normativa, buscando alcanzarnos. ¿Eso está mal? ¿El Estado es bobo? No, no es así. Eso pasa en casi todo el mundo. Para que realmente el Estado tenga una política proactiva, como la bien señalada por Oscar, de la ciudad de París con la alcaldesa Anne Hidalgo, hace falta una concepción estratégica, y hace falta algo que a veces no tenemos los ciudadanos, y no voy a criticar a los intendentes, hablo de los ciudadanos, y es coraje a la hora de tener que tomar decisiones políticas. Esto es, en una ciudad como la de Córdoba, con 3 fábricas de autos, 2 fábricas de camiones, y 2 fábricas nada más de bicicletas, buscar pelearnos con el auto para rejerarquizar la vía pública. En definitiva, democratizar la vía pública. El huevo o la gallina no existe. Primero, los ciudadanos hemos cambiado nuestra forma de movilidad. A veces por inseguridad, a veces por servicio público de baja calidad, como el servicio de transporte, que tiene una percepción de muy baja calidad, muchas veces baja calidad objetado por gente que no son usuarios. Gente que te dice a la primera pregunta, ¿cómo calificar el transporte público? Y te dice pésimo, y le decís, ¿cuánto hace que no te subió un bondi? 10 años. Está calificando algo que no usa. Pero bueno, volviendo al eje, desde la ciudadanía se busca incidir. El colectivo Bici Urbanos congrega las necesidades, digamos, ha sido vehiculizador de las necesidades de los usuarios de bicicleta y de los peatones en los últimos 15 años. De 2006, Bici Urbanos trabaja en la ciudad de Córdoba. Hay otros colectivos como Córdoba en Bici, pero básicamente los otros colectivos se mueven más por temas que tienen que ver con seguridad ciudadana o con salidas a las sierras en bicicletas de montaña. El ciclismo urbano no nos califica como ciudadanos, como ciclistas, sino como ciudadanos. Es otra perspectiva la que tenemos de la ciudad. Se trata del derecho de la ciudad. Ahí está Carlos Vicente, viceintendente, en el 2009 creo que era esta reunión, en la que empezábamos a charlar con él, y él nos decía, yo soy el que menos sabe, yo vivo a 10 cuadras de la MUNI y me vengo en auto, pero tenía la grandeza como funcionario de decirnos, los escucho, y después fue impulsor de proyectos que después terminó ejecutando la administración de Mestre y actualmente la administración de Yarlora. Hay una suerte de continuidad, no la deseable, pero hay continuidad en política de Estado. Presentar expedientes es un camino que no elegimos los ciudadanos. Muchas veces lo que hacemos es quejarnos en la radio, y no son canales adecuados, puesto que tenemos que agotar la otra vía que normalmente tiene respuestas. No hay que prejuzgar a la administración pública como si fuera una caja boba llena de tontos, sino que hay que saber incidir desde la ciudadanía utilizando los resortes administrativos. No hay que tenerle miedo a la burocracia. Eso es mi opinión humilde. Nuestra querida ciudad de Córdoba, bien descrita por el ingeniero Da Paz recién, los 576 kilómetros cuadrados más lindos del planeta Tierra, por lo menos para mí. Nací acá, me crié acá, y bueno, mis cenizas estarán desparramadas por acá en algún momento, falta mucho. La gestión pública es muy importante en esto, puesto que para consolidar cambios en la ciudad hace falta que la ciudadanía incida sobre los que están a cargo de la gestión pública. Alguna vez escuché a un comunicador decir, ¿cómo querés que sea el intendente de tu ciudad dentro de 30 años? Dibújalo, agarra un papel y un lápiz y dibújalo. Bueno, a todos los chicos que estén en jardín de infantes, empecé a educarlos con ese esquema. Lo tenés en tus manos. Alguno de esos va a ser intendente dentro de 30 años. Entonces no le vas a errar. Es muy importante el tema de la formación en todos los niveles, pero formar, y si no se forma, encajonar la gestión pública, encasillarla en programas de gestión que tengan continuidad en política de gobierno, es muy importante. Que el que se haga cargo sepa que hay un plan de movilidad,
que no se cumplió, pero que es su desafío. Y si no le gusta, que lo cambie. Pero si hay un plan, hay que respetarlo y hay que llevarlo adelante. Eso se viene haciendo, con altibajos, como les decía. Esta es nuestra ciudad en 1927. La Plaza Vélez Arfiel, el Colegio Olmos, en esa imagen hay un tranvía, unos 15 transeúntes a pie, un par de carros, y abajo a la izquierda hay una bicicleta. No sé si alcanzan a ver ahí el cursor, hay una bicicleta. La bicicleta estaba en esa zona en 1927. Un siglo llamado la tiranía del automóvil, un siglo en el que se tomó el automóvil como indicador de estatus, como indicador de desarrollo económico, como indicador de un montón de cosas, hasta de virilidad, si se quiere, o atributo sexual para atraer al otro, al otro sexo o a los otros sexos. Un siglo de eso llegó a esto. Esto es nuestra ciudad ahora. Esto era en el 2013. Ahí no había ciclovía, esa es la Irigoyen, no había ciclovía. El caos que naturalmente constituye el hecho de que llamamos por teléfono a alguien y le decimos estoy demorado porque me agarró una galleta o un embotellamiento. En realidad estoy protagonizando un embotellamiento porque he decidido mal mi viaje. He ido por donde sé que siempre hay un embotellamiento. No nos asumimos como decisores de viaje. Aún sea el viaje a pie, en bondi, en bici, en moto, en lo que sea. No asumimos que somos nosotros los que decidimos los viajes. Salimos a la calle e improvisamos. No hacemos lo mismo con la ropa. Sabemos que va a ser frío y llevamos abrigo. Si sabemos que es viernes y hay 30% más de automotores en la calle que los otros días, pues elijamos nuevos recorridos, no lo hacemos. Es necesario cambiar estos escenarios, naturalmente. Esto ya lo mostró Oscar, son datos extrapolados de la encuesta de origen-destino 2009 del PETUMA. La extrapolación es un ejercicio muy interesante para hacer, pero que ha perdido certeza, ha perdido rigurosidad desde el punto de vista científico y hasta técnico, puesto que han cambiado mucho los polos atractores de viaje del 2009 hasta ahora. 12 años han hecho un cambio muy profundo en nuestra ciudad. Antes veníamos por la Rafael Núñez al centro, o por la Colón al centro, y veíamos la mano de salida vacía. Ahora casi tienen la misma carga, casi tienen la misma demanda, la entrada que la salida, a esas horas, a la hora de las 7:30 de la mañana. Para cambiar, se tuvo que tener en cuenta para el plan de movilidad una serie de cuestiones, y básicamente tenían que ver con los polos atractores de viaje. Esto se hizo 2012-2015 desde el municipio, pero con un programa que convocó a muchos. A mí me tocó estar desde afuera, como usuario de la bicicleta y como peatón. Fue muy interesante, hubo una comisión que básicamente lo que es movilidad y movilidad no motorizada, es decir, peatón y ciclista, determinó claramente lo que decía Oscar, que un 30%, un tercio de los viajes se hacen a pie o en bicicleta, otro tercio en transporte público y el resto en bondi, en taxi, en remises, en moto. La moto igual Córdoba. No hace falta hablar mucho de esto, pero bueno, el colectivo utiliza un bajo porcentaje del espacio público y transporta el 75%, 71% de los pasajeros. El automóvil utiliza el 75% de la vía pública, no del espacio, de la vía pública, y transporta solo el 21%. Entonces, si queremos cambiar algo, está claro que tenemos que hacer todo lo necesario para desalentar el uso del automóvil como medio de transporte y alentar otros, el bondi, la bicicleta, la caminata, pero para eso hace falta, primero, tener servicio de calidad en los otros rubros, en las otras ofertas de la paleta modal. Nadie se va a bajar de un auto para meterse en la calle en medio de la fricción como peatón o como ciclista. Prefieren subirse a un auto con música, en una caja boba de lata, con música y sentirse seguros. Que en la ciudad no está mal porque se siente seguro. Poca gente muere en auto en la ciudad. Córdoba, la ciudad de Córdoba adhirió al acuerdo de alcaldes por el cambio climático y somos una ciudad que desde el 2014 no tenemos un inventario prolijo, pero tenemos inventarios de gases de efecto invernadero y eso nos ha ayudado a hacer un monitoreo. Tiene que ver con ambiente, no tiene que ver directamente, pero es un indicador que puede ser utilizado si se producen cambios. El año pasado se produjo, pero lo que nos mandó a hacer esos cambios fue un virus. No fueron los seres vivos, fue un virus que no es una forma de vida.
ya lo vamos a charlar rápido. Para cambiar hace falta rejerarquizar la vía pública. Hay que claramente, como decíamos, decir, ¿qué ponemos arriba? No lo ponemos porque sea más importante el peatón, pero porque es la mayoría. El 27% de los viajes se hacen a pie en Córdoba, y como peatones tenemos infraestructura de baja calidad, a pesar de que Córdoba fue pionera. El área peatonal de Córdoba se consolidó en el año 1969. También fuimos pioneros en vías segregadas para transporte en bus. Los carriles selectivos de la Colón, Olmos y de General Paz de Sarfield están constituidos desde el año 73-74. Es muy loco esto. Hemos sido pioneros y las discontinuidades en materia de política de gobierno han hecho que no tengamos política de Estado sostenida en el tiempo. Entonces, ciudades que arrancaron 20 años más tarde que nosotros, como nuestra hermana ciudad de Rosario, nos llevan una cierta ventaja, pero nos explican claramente cuando interactuamos con ellos, que es porque ellos han hecho lo que les dijimos en el 90 que tenían que hacer, y lo han sostenido en el tiempo. Hay que aprender de los errores. Para el modo peatón se han hecho muchas cosas. En el área central, en los últimos 15 años, se han consolidado muchos metros de veredas. Ustedes han visto seguramente algunas vías en las que se ha hecho un nuevo diseño de la vía pública, como la calle Rosario y Santa Fe, la calle 9 de Julio, estas veredas ensanchadas, quizá no con la audacia, lo señalaba Oscar hace un rato, el tema de que el ancho de la vía condiciona, a veces induce velocidad y a veces también induce estacionamiento. Si ensanchamos las veredas en Rosario de Santa Fe y en 9 de Julio y en Caseros, y dejamos una calzada holgada para que pase un vehículo holgado, vamos a terminar con un vehículo mal estacionado, subido a la vereda, y el resto pasando angostito, porque ya estacionó alguien. Hay que impedir. Acá tiene que ver lo que se llama, ustedes lo saben porque los ingenieros lo tienen bien claro, especialmente los ingenieros viales, con especialidad en vialidad, velocidad de diseño o diseño de la vía. O sea, la vía puede ser, la conducta del ciudadano en la vía puede ser inducida por cartelería, por demarcación o por el diseño. Ya no sirve poner un cartelito de prohibido estacionar, ni siquiera sirve poner un zorro gris o un inspector municipal en cada esquina. Hace falta que la vía esté diseñada y construida de tal forma que impida que se estacione, que impida que se circule a más velocidad. Para los peatones, la percepción de la vía pública es esta. Esta es una imagen de un artista dinamarqués muy interesante. La percepción de los peatones de la vía pública es esta. Es un peligro inminente, veredas angostas, una senda peatonal en una esquina donde se puede cruzar, cuando en realidad si la vía tiene una velocidad de 20 km/h en el área central, tranquilamente podríamos llegar a convivir con el resto de los actores de la vía pública, sin problema. Por ejemplo, los peatones con los ciclistas nos entendemos perfectamente con una mirada, pero quien está a bordo de una camioneta 4x4 con los vidrios polarizados no ve ni es visto. Es imposible el contacto visual, de forma tal que es imposible ese acuerdo por el uso del espacio público en ese instante, y el peatón se queda con cuidado hasta que pasa la 4x4. Y esto sí es un prejuicio mío de las 4x4, perdonen. La rejerarquización de la vía pública tiene que ser claramente dejando al transporte público, a la caminata y la bicicleta. ¿Y por qué decimos siempre la caminata? Si yo vengo del palo de la bicicleta, como se dice siempre, porque todos somos peatones. El automovilista, el colectivero, el que va en camioneta, el taxista, el ciclista, cuando nos bajamos de nuestro vehículo, somos peatones, y todos somos peatones la mayor parte del día. De forma tal que diseñar una ciudad para los peatones es diseñar y construir una ciudad para todos. Es claro eso. Para el modo bici, en el plan integral de movilidad estaban claramente expuestos, primero en un diagnóstico, lo que claramente señaló el ingeniero Oscar de la Paz recién, que las bicisendas que se habían construido aprovechando los espacios urbanos residuales a la vera del ferrocarril, en las márgenes del río, en todos los lugares que se pudo, las bicisendas no tenían conectividad, eran fantásticas para recreación, y quienes la usamos a la bicicleta para transportarnos, la usábamos también, pero interconectando por las calles en los lugares que conocíamos. Pero la discontinuidad en la trama de la red ciclista y también en la red peatonal de calidad hace que
no lo sintamos como un modo de transporte, y eso hay que atenderlo. Hay que generar infraestructura de calidad para inducir demanda. ¿Por qué decimos inducir demanda? Porque queremos que una cierta cantidad de ciudadanos en un cierto rango etario, con ciertas habilidades desde el punto de vista de motricidad, se bajen del auto y se suban a la bici. Y no lo van a hacer si tienen que ir en la vía pública conviviendo con automovilistas que tienen una velocidad de desarrollo de su vehículo que no es segura para nosotros como percepción. Hay una cosa importante. Martí, la gestión del intendente Martí pasó a la historia como el intendente de la ciclovía. Construyó solo bicisendas. Una gran virtud, construyó todo lo que pudo. Fue una gran gestión en eso. Ahora, los primeros metros cuadrados de calle o avenida robadas al automóvil o quitadas al automóvil fueron la ciclovía de Avenida Irigoyen en el año 2012-2013. Luego la Chacabuco, y después la calle Alto Laguirre en barrio Jofre, y así sigue. La gestión actual del intendente Yarlora ha hecho una muy linda ciclovía en la calle San Jerónimo, en barrio San Vicente, que es un corredor para traer gente desde ese barrio al centro, muy interesante. Ahora, llegan al centro, llego al centro por ahí, y me encuentro con una infraestructura que no tiene la calidad deseada. Ya lo vamos a seguir viendo. Perdón. Esto es del Google Maps. Si ustedes le ponen en los distintos niveles que tiene, muestra moverse en bici. Y acá está la trama de ciclovías existentes. Claramente la discontinuidad queda manifiesta. Y en el resto de estos lugares donde no hay que moverse por las calles, hasta que se construyan las ciclovías. De forma tal que también urge tomar medidas blandas en materia de movilidad, bajando las velocidades. Ciudades como París y como Madrid han bajado la velocidad en las zonas urbanas a 50 km por hora en las avenidas y a 30 km en la calle. ¿Por qué a 30 kilómetros? Porque a 30 km por hora la posibilidad de fallecer de un ciclista o un peatón ante un atropello de un automóvil es del 5%. A 55 km por hora la posibilidad de fallecer es del 80%. A más de 50 por hora solo se cuentan muertos a través de un atropello. En cambio, a 30 hay muy baja incidencia de fallecidos y también de heridos. Hay un 40% de ilesos en un atropello. Es muy interesante eso. El 30 es una velocidad, que en las ciudades no solo salva vidas, sino que evita hasta heridas. La infraestructura tiene que ser de calidad. Actualmente, lo que le llaman Brigadas del Río están haciendo una muy buena labor para evitar esto que está a la izquierda, que es una linda ciclovía construida en bajos niveles de los puentes, para no tener discontinuidad en la marcha hacia el centro, pero tapada por el barro. Diferentes crecidas, sucesivas crecidas, llevaron a esto. Lo de la derecha, Ciudad de Buenos Aires, una ciclovía en la que se materializó la división respecto de los automóviles antes de reparar la calzada. Entonces se constituyó como ciclovía una calzada que estaba llena de pozos. O sea, eso no es una ciclovía. Eso no invita a que una persona se baje del auto y vaya a sus obligaciones diarias, ni al cine con su mujer o su hijo. Eso no invita a nada, no induce demanda, al contrario, desalienta. Yo ante eso sigo por la calle, que también está permitido. Esto es a la izquierda, lo de San Jerónimo, se llama infraestructura emergente. En todo el mundo se construyó infraestructura emergente, que es un jueguito de palabras, puesto que fue ante la emergencia de COVID ensanchar veredas o hacer ciclovías con pintura provisorias, hasta tanto se consolide mediante la apropiación de los ciclistas de esa infraestructura y de los peatones. Nadie va a querer circular viniendo por una ciclovía hermosa como es la que se construyó el año pasado en la calle San Jerónimo, en barrio San Vicente, y llegar al centro y meterse por ahí. Yo sigo por la calle, no me voy a meter ahí, imposible. Lo de la derecha es la calle de Anfunes, a la altura del colegio Casafud. Ahí claramente hay un separador de 30 centímetros de ancho, con una revancha demasiado exagerada para la velocidad de la vía. Entiendo que ustedes los ingenieros saben más de esto. El ancho del separador tiene que ver con la velocidad de los vehículos que transitan en la vía. Y luego tiene una cuneta y una alcantarilla, de forma tal que le queda al ciclista
un corredorcito de unos 30 centímetros de ancho para desplazarse. Imposible hacer uso de esa vía como ciclista y muy difícil que alguien se baje del auto para ir al centro por esa vía. Y el gasto está hecho, miren qué cosa loca, ¿no? Los separadores, los delineadores, ¿cómo se llama esto? Los separadores rebatibles, todo está hecho, la pintura está todo hecho y cuesta la misma guita hacerlo un poquito más ancho y con un separador más chiquito. Con la misma plata se puede hacer algo bien o algo mal. Hay que hacerlo bien. Por suerte eso la municipalidad ahora lo está reconsiderando y creo que lo van a revertir el tema de los perfiles. Oscar de eso es el maestro, digamos. Esto es lo que tiene en este momento la municipalidad como proyecto de ciclovías en la zona central. Claramente se trata de constituir ciclovías en el centro y básicamente trabajar en corredores seguros desde los barrios hasta el centro. Con ello vamos a terminar teniendo una infraestructura de calidad para que los usuarios se bajen del auto y vayan a hacer cierto tipo de usuarios. ¿Y con eso qué van a hacer? Básicamente, ahora que todavía estamos en pandemia, los que usamos la bici y no usamos el transporte público, dejamos espacio en el transporte público para quienes no tienen otro medio de movilidad. También para el modo bus hay una serie de previsiones respecto de esto, pero no es objetivo de esto, pero sí hay que entender el transporte en colectivo como una herramienta fundamental para cambiar la paleta modal, el uso de la paleta modal. Es fácil que alguien se baje del auto y vaya al centro o a sus obligaciones en el área pericentral si tiene transporte público de calidad. Cuando hubo transporte diferencial, no sé si recuerdan los D, mucha gente dejaba el auto y se subía al bondi, pasajeros sentados, con aire acondicionado, con calefacción, el doble del boleto, pero está bien, si te cuesta menos que una hora de playa de estacionamiento. No había problema y la gente lo usaba. Hay que inducir demanda mediante el cambio. Naturalmente, con presupuestos restringidos, como tiene la ciudad de Córdoba, es muy difícil hacerlo. Para ello, es muy importante una política de movilidad, de transporte de pasajeros, digo yo, pero se tiene que decir de movilidad, con visión metropolitana, puesto que no se puede hacer si no se incorpora el área, digamos, si no se piensa la ciudad como parte muy importante, pero como parte del área metropolitana. Los corredores, casualmente este es un estudio de transporte de pasajeros, Oscar, e ingenieros e ingenieras, que tiene que ver con el definir claramente los corredores de buses. Los corredores solo bus son una prioridad, yo creo. Hay 6 corredores que ya tienen proyecto hecho, están en el Ministerio de Transporte de la Nación, solo se logró constituir el de Sabatini, que mucha gente dice, pero no ahorra mucho, ahorra nada más que 8 minutos. Ahorra 8 minutos a 60 personas en cada bondi que llega al centro. No es macana eso, es mucho tiempo que se ahorra. Y estamos hablando del tiempo de los ciudadanos. Entonces, una ciudad que tiene esto, tranquilamente puede ser una ciudad 15 minutos para venir desde Sabatini al 4000 hasta el centro, si tenemos corredores BRT, o sea, lo que llamamos nosotros solo bus o rápido, ¿cómo se llama? BRT, digamos. Bus Rapid Transit, digamos. Las previsiones en materia de, mira, lo que decías vos, Alejo, este es el corredor Malvinas Argentinas-Bulnes. Ese proyecto ya tenía aprobación del Ministerio de Transporte de la Nación en la gestión anterior, y nos virlaron la plata realmente, y se la dieron a Rosario y a La Matanza. Estaba la plata aprobada, estaba el Ministerio de Transporte, está colgada en la web del Ministerio de Transporte. Ese proyecto, el corredor Malvinas, era algo impresionante, y en ese corredor la apropiación de los ciudadanos de cualquier oferta en materia de transporte es increíble. La bicisenda de Malvinas Argentina es la más antigua de la ciudad de Córdoba, de la época de Martí, y es la más utilizada en toda la ciudad de Córdoba. Esto es una consideración que tiene que ver con lo que decía Oscar. A la hora de diseñar las supermanzanas, que son una cosa maravillosa, hay que tener en cuenta los corredores de transporte. La única intervención que me permito objetar desde mi humilde rol de ciudadano comprometido con estos procesos es la del corredor San Jerónimo 27 de abril. En el área central atravesaban 42 líneas de transporte, hace 25 años que no pasaban vehículos particulares por ahí, había lo que en Policía Municipal de Tránsito se llama candado, en San Jerónimo y Chacabuco, y solo atravesaban vehículos de transporte público. Con el argumento de la supermanzana, con el argumento de también preservar la manzana histórica, la preservación de los edificios y todo,
Las personas que van a la ANSES tienen que, en vez de caminar una cuadra hasta la San Jerónimo, tienen que caminar hasta Sarmiento. 6 cuadras tienen que caminar. Y estamos hablando de las personas que van a la ANSES, personas que tienen movilidad no reducida, pero con dificultad. Y cualquier persona. Los comerciantes se quejan, pero en rigor de verdad, yo creo que más que los comerciantes, los que tenemos que pedir que se respeten los corredores de transporte urbano somos los ciudadanos. Ahí está claro. Hay un proyecto de transporte, el ingeniero Héctor Taborda, que trabaja en la provincia en transporte, fue coautor de este proyecto, que tiene que ver con el Observatorio de Movilidad o Transporte de la Universidad Nacional de Córdoba también, un proyecto de constituir un corredor solo bus en Colón, Olmos, de punta a punta, doble mano para bondi, nada más que para bondi. Eso sería maravilloso. Le daría mucho más velocidad comercial al transporte público de pasajeros. Y desalentaría. Naturalmente, como dijo Oscar Rapaz recién, hay que cuidar, hay que decirles a los automovilistas por dónde tienen que ir, si lo que quieren hacer es ir de Alberdi a Barrio General Paz. En definitiva, eso se puede hacer con las aplicaciones que hay hoy en día para viajar, tanto Waze como Google Maps, se desalienta el uso en el centro, muy fácil, hay que hacer botón derecho, botón izquierdo, perdón, y le pones que por ahí no van los particulares y listo el pollo. También mejorar la calidad de la infraestructura para los pasajeros, mejores refugios, más que nada no en el centro, sino en los lugares de origen de los viajes, en los barrios. La calidad de los refugios, cuando los hay, no es la mejor, o es mala según la percepción. Todo esto, ¿qué nos dijo? La encuesta Origen-Destino es del 2009, extrapolar a hoy, 12 años después, es poco válido, por más que se haga con un cierto rigor y metodología científica. Entonces hace falta hacer algo nuevo. ¿Qué se hizo? Se hizo un proyecto, 2 proyectos, como postulación para los premios de Euroclima Más. Euroclima Plus es una plataforma en la que se presentan proyectos, y se presentaron 2. Un programa de movilidad para el área central, que tiene que ver con esto que hablamos recién, y una nueva encuesta Origen-Destino, con las tecnologías ya de la década del 2020. Esto fue objeto de análisis por parte de Euroclima, y hay un convenio firmado por la ciudad de Córdoba con Euroclima Más y la Agencia Francesa para el Desarrollo, y nos han regalado, entre comillas, 600.000 euros para trabajar y tratar de cambiar nuestra ciudad en base a esas 2 cosas. Un programa de movilidad en el área central y la nueva encuesta Origen-Destino. Esto es muy autobombo, pero no importa. Yo llegué a la MUNI queriendo hacer, tuve nada más que 4 años, queriendo hacer esto que yo le llamo una revolución a pata. Me permito esta transgresión idiomática, puesto que al no ser ingeniero tengo libertades que ustedes quizás no tienen. Pero mucha gente lo compró y mucha gente lo entendió. Y básicamente con este tipo de informalidad pudimos tener algo de penetración en los medios de comunicación. Y eso nos permitió trabajar en seguridad vial, en educación vial, tratando de cambiar esto, que es una pandemia, que no está bien llamarle pandemia, según me dicen los médicos, y es la siniestralidad vial. 400 muertos al año en la provincia de Córdoba, 121 muertos en el ejido urbano de Córdoba, es la realidad con la que nos encontramos. En 5 años de accionar, controlando velocidades, controlando alcoholemia, educando, concientizando, haciendo comunicación a través de los medios, a veces inclusive entendiendo por comunicación esto de estar expuesto a la crítica, a veces hasta despiadada de algunos comunicadores, que te dicen, pero usted no entiende que se puede ir más rápido por la avenida La Voz del Interior. Bueno, desde que se empezó a controlar velocidades, no hubo más ningún muerto en la avenida La Voz del Interior o Monseñor Pablo Cabrera. Y las velocidades de los particulares bajaron. Ese es un vehículo en la avenida Nores Martínez a 103 km/h de velocidad. Una locura. Con la población, con los estudiantes, los docentes y los no docentes conviviendo en esa zona. En un periodo de 5 años, decíamos, en los que la cantidad de vehículos motorizados, los automóviles, subieron de 300.000 a 400.000, de 250.000 a 400.000. Las motos pasaron de 160.000 a 270.000 en la ciudad de Córdoba. Se consiguió bajar el ingreso a hospital de urgencia de motociclistas accidentados de 10.000 a 5.000, y los fallecidos en el ejido urbano de Córdoba de 119 a 61.
Y eso es hasta el 2019. 2020 es un año que tuvo los mismos valores de 2019, pero con la pandemia de por medio. Ya lo vamos a charlar a eso. Todos tenemos algo para hacer en esto, desde el Estado, lo que ya dijimos, la ciudadanía asumiendo activamente el rol de decisores de viaje. Desde la academia, ustedes que muchos trabajan en espacios académicos, trabajando fuertemente en el apoyo a quienes les toca la responsabilidad de estar en los cargos públicos trabajando en la gestión. Eso es fundamental. El Estado suele buscar la pata flaca que tiene en la academia. Desde la academia tiene que tener naturalmente el respaldo y el apoyo. Y los medios de comunicación en esto yo los tomo como muy valiosos, puesto que ponen los temas en agenda. Desde la gestión pública yo pude tener el tema de los controles de velocidad 9 meses al tope de agendas con notas todos los días en radio, televisión y en los diarios. ¿Y esto qué hizo? Bueno, que por ahí hasta me putearan, pero que bajara la cantidad de siniestros viales y bajaran los muertos. Esto no tiene cifras para festejar, no podemos decir nada más que 61 muertos, pero son pocos, comparado con lo que eran antes. Todo lo que quisimos hacer, en el caso personal, todo lo que quise hacer durante 15 años como activista, colaborando como ciudadano, y luego 4 años y medio como funcionario, pude hacer poco, por falta de presupuesto, por deslealtades del Ministerio de Transporte de la Nación respecto a la ciudad de Córdoba, no mandando presupuesto. Un virus me ganó la partida. Un virus en poco tiempo hizo que la movilidad bajara producto del aislamiento a menos del 20% de lo que eran los valores de referencia al año anterior. Aún con ese esquema, todas las ciudades del mundo salieron a construir movilidad emergente, pintura y todo eso, pero en esos mismos meses, con la movilidad reducida, primer semestre del año 2020, tuvimos en la provincia, con la circulación interdepartamental suspendida, 141 muertos, y en la ciudad de Córdoba, 25 muertos. Tremendo. Básicamente, también tiene que ver el tema de que no se trabajaba emitiendo nuevas licencias de conducir, y los ciudadanos salíamos a la calle, los nuevos usuarios de la vía pública, con la moto nueva sin carnet, o con un carnet de Villa del Prado o de Toledo, lugares en los que te venden un plástico con tu foto y no te toman examen médico, teórico ni práctico. Un acto criminal por parte de los intendentes. Pero lo hacen para facturar, digamos, para meter índices. Esto es infraestructura de calidad. Infraestructura segregada, también podría estar en la vía, en la calle, pero no importa, es una bicisenda con un buen nivel creo yo, no sé la opinión de Oscar, con un buen nivel de prestaciones o calidad de servicio. De mi parte, hasta acá, nada más, solo decir esto. El hecho de que un virus me haya derrotado y haya conseguido en poco tiempo más, tiene que ver con una sensación de no haber podido hacer. Pero el paso por la gestión pública me enseñó que hay que respetar a los que están, a los que saben primero, que son ustedes los ingenieros, y a los que están en este momento apoyándolos en todo lo que se puede. En lo que está bien hecho, aplaudiendo, y en lo que uno pueda pensar que se puede hacer mejor, aportando de la ciudadanía. El de la izquierda soy yo, en 1960, y el de la derecha soy yo este año. Lo que no se pudo hacer, se va a poder hacer, y lo van a poder construir quienes están, más todavía si trabajan con ingenieros de la calidad del ingeniero de La Paz y de todos ustedes. Bueno, Adrián, gracias. La verdad que a mí me conmueven tus palabras porque te veo tan apasionado que me conmovieron, y la verdad que me parece mucho más importante el plus que nosotros necesitamos por ahí para convencer en nuestras decisiones técnicas, la pasión que vos le metés. Y hay en todos los libros o en todos los que hablan de management, ¿viste? De gerenciamiento, hablan que sin información no se puede gestionar. Bueno, acá tratamos de unir las dos patas esas que vos hablabas y decir los que somos o son más técnicos, los que están en la academia, en la universidad, como Oscar, gente que trabaja en el ICIP, gente que hace, como Alejandro, que se dedica mucho a la parte de seguridad vial, todo que la parte técnica,
proveerle información. Lucila sé que también trabaja ahí, que es una apasionada de la movilidad. Todo eso tenemos que enchufarle información a la gente que está gestionando, como te tocó a vos en su momento desde la MUNI, y a todo lo que nos toque desde algún lado. Y esa es la intención del Colegio Ingeniero, de poner estos temas también en la agenda, en principio nuestra, de los ingenieros, y también poder incidir un poco y dar este marco y promover las actividades. A mí me encantó tu exposición, Adrián, y te agradezco un montón que le hayas aceptado la invitación ahí con la intermediación del amigo ingeniero de APAS. Si querés, vamos a las preguntas. A ver, yo les propongo que lo hagamos más interactivo, y las personas que tengan preguntas ahí vayan levantando la mano. Ayúdame, André. André, ayúdame si podés a ver quién tiene alguna pregunta para Adrián. Bueno, mientras vos vas viendo ahí, pues es que yo se ha ido a trabajar a Buenos Aires, y una vez me quedó en la cabeza, fui a trabajar, y uno de los chicos, un ingeniero con el que me juntaba ahí en el centro, ahí en Córdoba y Alem, pleno centro ahí, entre el centro y Puerto Madero, venía de Temperley, ¿no? Y yo me imaginé viniendo de allá, y él demoró 45 minutos, y a mí me extrañó que no viniera en auto, porque era un ingeniero, digamos, calificado, digamos, que me dice, yo me tomo el bondini, le digo yo, no sé, el diferencial, ¿no? Que demora la Traffic, que demoraba 45 minutos de allá. Claro, tienen un unicarril para venir en la Traffic. Si no venís en la General Paz, el mismo tránsito te dura 2 horas, ¿no? Y me quedó marcado. Y otra cosa que me quedó marcado, que me trajo la foto, en Curitiba, esos tubos en los que entran los colectivos en los refugios, ¿no? Esos son refugios en serio. Parece que entran en un tubo de vidrio ahí donde la gente espera, sentada, con wifi, sí. Casi. Son geniales los refugios, y son refugios de calidad que dan prioridad a los peatones, en este caso a los tomadores de colectivos. Lucila, ¿querés habilitar tu micrófono? Sí, muchas gracias, Adrián, por la presentación. Yo, más que pregunta, es comentario o un tema que, bueno, tocaron los dos en sus presentaciones, pero más allá de todas las inversiones en otros modos, digamos, porque la idea de todo esto es desincentivar el uso de modos individuales motorizados y llevarlo a distintas opciones de transporte que sean más amigables con el ambiente y con un uso de la ciudad por parte de todos. Y en función de eso, una cosa que me planteaba por ahí era pensar, me parece interesante, Adrián, lo que trajiste de las reducciones de velocidad, porque eso no solamente aporta a el tema de la seguridad vial, sino también a que el uso de la vía favorezca más a aquellos usuarios que son más vulnerables, sobre todo los que tienen movilidad reducida por distintas condiciones, y también de los menores de edad. Entonces eso me parece una cosa interesante. Y una cosa que quería consultarle su opinión a los dos era sobre la instalación de un sistema de bicicletas públicas, porque muchas veces el tema del no uso de la bicicleta tiene que ver con cuestiones económicas de acceso, porque, bueno, nada es barato hoy en día en Argentina, pero las bicicletas son caras, y por temas de inseguridad también por ahí es una restricción en comprarla, en tenerla y esas cosas. Y también por un tema de espacio, porque, no sé, por ejemplo, acá en el centro de Córdoba o en Nueva Córdoba, que por ahí es más un lugar donde podría haber potenciales usuarios, digamos, de la bicicleta, el tema de dónde guardarla también podría ser una dificultad para decir, no uso una bicicleta porque no tengo después dónde tenerla, porque no la puedo tener en el departamento, esa clase de cosas. Respecto a eso quería saber si tenían algún tipo de opinión. Gracias. Oscar. Sí, respecto a la bicicleta pública, lo que yo puedo plantear, he estado estudiando el tema desde la universidad, es referido a la inserción de puntos o puestos de bicicleta pública
en estaciones intermodales. Eso, ya hay una distribución hecha. Yo tengo los planos donde figuran 16 puestos para que llega en colectivo o en tren, inclusive dentro de este proyecto de ferrocarril urbano, pueda bajarse y tomar una bicicleta pública. Ahí está, ahí donde yo tuve intervención, en la intermodalidad. No así, no he participado en encuestas referidas a esto, no tengo datos. Quizá Adrián, desde su larga militancia en bici urbano, tenga un poquito más de conocimiento en cuanto a la demanda. Sí, la bicicleta pública es una herramienta muy interesante. Una cosita que te quería responder de una consulta tuya anterior, del tema de o vos, Alejo, hablabas de las motos en las ciclovías. Tiene razón Oscar, muchas veces hay que trabajar en la parte blanda de la cuestión, que es la legislación. Está vigente la ordenanza del año 92, que dice que las ciclovías se pueden utilizar hasta con motocicletas de hasta 50 centímetros cúbicos de cilindrada. No hay más motos de 50. Y se meten en cualquier moto. Y hay hasta carteles con una silueta de moto. Hay que cambiar urgente. Me preguntarán por qué no lo hice cuando fui funcionario. Llevé el proyecto y mis propios concejales lo cajonearon porque había otras cosas más importantes. No importa. Hay que cambiar la parte blanda. También hay que cambiar la parte blanda respecto de las velocidades. La velocidad de 30 kilómetros por hora es muy importante. La bicicleta, el decálogo en materia de movilidad en bicicleta, y perdón por no hablar de peatones que son más que los ciclistas, pero el decálogo, sí, que no es un decálogo porque no son 10 puntos, es primero tener un plan, ya lo tenemos. Segundo, constituir, como dijo, pedaleando por carriles o por vías seguras para un ciclista. Tercero, trabajar en estacionamientos. También en los estacionamientos de las playas. Adrián, ¿Perdón? vos sabés que se te cortó un poquito, si nos podés repetir el concepto, porque se te cortó ahí durante unos segunditos la clasificación. Básicamente el decálogo, que no son 10 puntos, pero le llamemos así, es primero tener un plan. La ciudad cuenta con un plan integrado de movilidad, que está inclusive integrado al plan de movilidad del área metropolitana. El arquitecto Irós lo conoce y ha trabajado mucho, Guillermo, con nosotros en eso. Segundo, constituir una red integrada de vías pedaleables, es decir, que desde cualquier lugar hacia cualquier lugar se pueda realizar nuestros viajes pedaleando, en vías pedaleables. Tercero, trabajar sobre estacionamiento, es decir, lo que decía Lucila recién, cuando llego, son estas U invertidas, están distribuidos tanto en el área central como en las zonas cercanas a los CPC y polos atractores de viaje, como algunos hospitales y escuelas. Cuarto, ya si tenés esas tres cosas hechas y tenés vías pedaleables tejidas en red consolidada, trabajar sobre el sharing, sobre el uso compartido de la bicicleta. Sobre eso se trabajó, se hicieron inclusive con la provincia. Gabriel Bermúdez, que trabajaba en la provincia en aquel momento, mandó su gente y se trabajó en talleres respecto de eso. Tenemos el mapeo completo en la ciudad. Yo digo en la ciudad, lo tiene el municipio, pero en realidad está de toda la oferta que hay. Y hay una cosa muy interesante respecto de la bici de uso compartido o la bici pública, como le llaman. Y tiene que ver con que fomenta la accesibilidad o induce la demanda de la bicicleta del público femenino. Tiene que ver con zanjear o facilitar una brecha de género que tiene hoy en día, puesto que las mujeres, en encuestas que se han realizado, son las que manifiestan más inhibición a la hora de bajarse a la vía pública por estos principios que mostraba tan bien Oscar antes, que tenían que ver con la seguridad vial combinada con la seguridad ciudadana. Y no tiene que ver solamente con las cosas que percibimos los varones, tiene que ver con esta cosa tan agraviante
como tiene que ver el automovilista cuando ve al lado una ciclista y no un ciclista, se atreve a hacer cosas desde un epíteto, o digamos, desde de la agresión verbal hasta cosas que tienen que ver ya con una agresión hasta física. La bicicleta pública permite que la mundo es un bondi realizando el resto de su desplazamiento en una bici de uso compartido. Y tiene una herramienta fundamental. Rosario lo entendió muy bien. La bicicleta pública Rosario no la entendió como algo para instalarse y constituirse como usuario de la bici pública hasta el final de mis días. No. La bici pública invita al uso de la bicicleta a nuevos usuarios que a los 3 o 4 meses se compran su propia bici y se van del sistema de uso compartido. Es muy importante la bicicleta pública como inductor, como generador de nuevos, como invitación a bajarse a la calle y usar en bici, para probar la bici con una bici pública. Adrián, Oscar, un tema que me pareció interesante, que me despertó otra pregunta, Adrián, de lo que vos trajiste, de que somos los ciudadanos los que vamos a mover al Estado con nuestra actitud. Si salimos 100.000, si de 50.000 biciclistas nos transformamos en 200.000, el Estado no va a tener que dar bola, no va a tener que hacer el apunte. Creo también que muchos cambios, más hoy, nos están generando nuestros hijos, digamos, ¿no? Los jóvenes nos empujan cada vez más a esto, y voy a dar un ejemplo propio de mis hijos, que son más que ciclistas, les gustan los rollers y muchos los scooters. Por ejemplo, Ciudad de México me tocó ir por trabajo a Ciudad de México, tiene un sistema de scooters públicos que se junto con el de la bicicleta, tremendo. Yo cuando empecé a ver los scooters tirados en la calle, parados en cualquier lado, no entendía qué hacían, no lo podía entender, y cada marca tenía su color, ¿no? El tema, tenemos que incorporar a la movilidad no solamente las bici, sino también a todas las especies de movilidad que vamos a tener en ruedas, ¿no? Como los scooters, como los rollers, la gente cada vez más en rollers, y bueno, patinetas y esas cosas son un poco más complejas, ¿no? Pero me parece que vamos a ir sumando adeptos a esos carriles que también se dará la dinámica de cómo lo vamos a compartir. Si esos lugares donde andaba solo la bicicleta, la vamos a compartir en otro, o no, con otras formas de movilidad, ¿no? No sé, me cayó eso, digamos, en función de mis hijos, digamos, que son fans de esos medios de movilidad. Sí, claramente son modos de transporte y vehículos que no están consagrados como tales, como vehículos en el Código de Tránsito ni en la ley nacional, a pesar de que la ley nacional ya habla de vehículos de ese tipo, clarificándolos y diciendo para cuáles hace falta licencia de conducir y para cuáles no, pero las vías de tránsito que tenemos no están adecuadas para eso. Imagínate lo que yo recién les mostraba de la calle San Jerónimo, de la de Anfunes. Si tenés un anchito de 15 centímetros nada más, y de este lado tenés... Acá hay dos conceptos. Han visto ustedes estas frases hechas que se utilizan a veces. Primera, pintura no es infraestructura, si no hay cultura. Es decir, si no hay cultura en materia de seguridad vial, no basta con la pintura. Una línea continua no la leemos como una tapia, la atravesamos sin problema en el auto. Y una línea continua es una tapia, no se puede pasar del otro lado. Entonces, ¿qué hace falta? Infraestructura, separadores, delineadores, estos pitufos rebatibles. Hace falta infraestructura. Primero, pintura no es infraestructura. Y segundo, cuneta no es ciclovía. La cuneta, como ustedes los ingenieros civiles lo saben, es parte de lo que es el proyecto de desagües pluviales, el cordón cuneta. Y la cuneta tiene una pendiente, está el gálibo, está todos los términos que ustedes manejan mucho mejor que yo. Y la cuneta no es ciclovía. Ustedes lo pueden ver en la avenida Irigoyen. La cuneta tiene, antes de empezar la cuneta, una línea continua blanca pintada para que el ciclista no pueda entrar a la cuneta. La infraestructura tiene que ser de calidad para que se puedan sumar los rollers, todos estos vehículos, consagrados como vehículos, naturalmente. Bueno, excelente, Adrián, gracias. Oscar, no sé si queda algo por agregar.
Estamos 8 y 8 de Capicúa. Y no, 20.08 no es Capicúa, pero bueno, 8 y 8 quise decir. No sé, Ale, Alejandro, ¿te había quedado alguna pregunta a vos que habías hecho y que habíamos dicho de completar acá? No, eso, el tema de la convivencia entre motos con peatones, etcétera. Creo que fue General Dehesa, donde hicieron una bicisenda para unir General Dehesa con General Cabrera, y una mamá se quedó con su hijo de la mano y el chico muerto, porque una moto le pasó por encima. Entonces, se complica ver cómo controlas allí, cómo haces un control allí. Y hermosa infraestructura entre Cabrera y Dehesa, que son dos ciudades que no se pueden unir porque ya están unidas, digamos, o sea, tendríamos que simplificar el Estado y hacer una sola localidad porque son tan pegadísimas, y tiene a la derecha, si no me equivoco, cuando uno va por la 158, tiene una infraestructura hermosa ahí al costado para correr, para caminar, espectacular, un lugar arbolado ahí, hermoso, una pena. Sí, tal cual. Bueno, Malvinas Argentinas también, siguiendo con esta bicisenda realmente bastante extensa que hay, siguieron unos 1.300 metros más. Con esta problemática, vuelvo a insistir que ya ha sido ganada por las motocicletas. Ya el peatón no lo usa porque lo ganó la motocicleta. Ni siquiera los ciclistas porque le roban. Y eso que fue muy, pero muy bien iluminada. Entonces, volvemos al tema del control, y volvemos al tema de la cultura, de observar algunas cuestiones, como una cuestión de cultura, de respeto al prójimo. La ley de tránsito es respetar prioridades. Acá nosotros no hay más que 2 o 3 ecuaciones que son absolutamente básicas y nada más. No tenemos que estudiar nada. Es sentido común. Entonces, falta mucho de eso, de enseñarle a la gente cómo se utiliza ese tipo de vías de comunicación. Esto del control, esto de la emisión de licencia que también mencionaron recién. A ver, un tipo mató 2 chicos, venía borracho, y claro, le dieron la licencia ahí en Toledo. Y seguimos teniendo con otros municipios este gran problema de la venta de licencia más que de emisión de licencias. Entonces, hay toda una cuestión que hay que trabajar seriamente, donde cada vez, y el otro día lo mencionaba para una conferencia, la semana pasada, el 10 de junio fue el Día de la Seguridad Vial, me invitaron a dar una charla para el Banco Mundial, y yo les decía, está bien señores, se está poniendo de moda un montón de cuestiones, se ponen de moda muchas cosas, que la movilidad sustentable, que esto, que aquello, que la reducción a 30 kilómetros, pero hay cosas que todavía no superamos. Entonces nosotros los ingenieros sabemos lo que significa un buen cimiento. Si nosotros no realizamos un buen cimiento y no lo hacemos, y a su vez construimos una media tapia con adobe, y de ahí nos damos cuenta que no, que podríamos hacerlo con ladrillo, y arriba de ese adobe ponemos ladrillo, pero vos sabés que la tecnología nueva del streamline, qué sé yo, y ponemos streamline y la hacemos, al fin y al cabo, no estamos solucionando lo primero, que tenía que ver con el cimiento. Por lo tanto, bajemos la velocidad, y claro que tenemos que bajar la velocidad. Eso sería ideal. El cuerpo humano es inteligente. Si nosotros pudiésemos correr a más velocidad a la que hoy corremos, nuestros órganos nos resistirían. Ingenieros, fuerza igual a masa por aceleración. Fuerza igual a masa por aceleración. Nuestro páncreas, nuestro hígado, nuestro vaso, nuestro corazón, nuestro cerebro tiene masa que puede soportar una determinada aceleración, que es la máxima que puede tener el cuerpo humano. Si yo lo acelero de más, por más cinturón de seguridad que use, se revientan porque, bueno,
Ustedes ya lo saben a eso. Más que claro, vale. Si vamos a controlar, o si vamos a reducir velocidad, tenemos que controlarlo también. Y ahí viene la otra cuestión, que van a poner radares, que los radares, que ustedes quieren recaudar, y que toda esta historia, que a fin y al cabo, como mencionaba Adrián Sena, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Entonces, yo creo que lo primero acá es la vida. Necesitamos volver sanos a la casa. Yo lo digo yo por ser una víctima del tránsito, una víctima del siniestro de tránsito. Por haber tenido dos veces meningitis, por haber estado 2 veces en coma con neurocirugía y estando en riesgo de meningitis de nuevo. Mi mamá muerta, mis 2 hijos despedidos del auto, porque un tipo borracho se le ocurrió chocarnos de atrás y nos mató. Entonces digo, hay una serie de cuestiones que hay que tener muy en cuenta con esta complejidad, donde hay otros actores que también tendrían que intervenir. Hay muy poco de psicología interviniendo y debería estar. Entonces, en estas cuestiones, hay mucho de abogacía y poco de ingeniería y poco de psicología, y etcétera, etcétera, etcétera. Lo que yo sí veo es unas cuestiones muy importantes, recién lo mencionaban a Héctor Taborda, docente conmigo ahí en la Tecnicatura de Seguridad Vial. Fíjense ustedes la paradoja. La primera Tecnicatura Superior en Seguridad Vial, que la creé yo en el 2007, este año ya no dicta clases. El Ministerio de Educación decidió que no hay que enseñar, no hay que formar técnicos superiores en seguridad vial. Y estamos perdiendo el equivalente a un aula, damas y caballeros, un aula completa por mes en Córdoba. No en Tanzania, no en Santiago del Estero, acá en Córdoba, en la segunda más importante del país. Entonces, hay que hacer lo necesario y lo suficiente para revertir esta situación. Parece, Ale, que es muy importante, ¿sabes qué? Es tan importante el tema de la seguridad vial en el ámbito urbano que seguramente nos vamos a poner de acuerdo para hacer una charla, digamos, específicamente de esto, porque es como que, a ver, ¿qué me gustaría a mí, digamos, en esto, digamos, que no pasara que, yo sé que los temas de seguridad vial son muy importantes, ¿no? Pero, digamos, no nos tienen que detener, no nos tienen que inmovilizar, digamos. Yo creo que, a ver, a mí en los últimos tiempos yo aprendí a diferenciar el miedo del pánico, ¿no? Y en esto, digamos, el miedo es necesario para que nosotros pongamos atención. Pero cuando se nos va la mano, nos ponemos en pánico y nos inmovilizamos. Yo creo que la seguridad vial es importante para tenerla en cuenta, pero no tenemos que entrar en pánico y nos tiene que permitir, nos tiene que dar la información para gestionar mejor, pero de ninguna manera nos tiene que inmovilizar, porque si no, no podríamos avanzar. Yo te invito, Ale, que diseñemos un webinar específico para seguridad vial en el ámbito urbano, pensado especialmente para hasta te diría, con foco en los actores más vulnerables, como decían, como le decimos en la temática, que son los peatones y los usuarios de bici y moto. Se nos va a ir la hora, Ale, disculpa que lo corte, pero si no, nos vamos a extender, ya hemos extendido 17 minutos. Estaba por cortar diciendo que sí, te agradezco, el respeto y la admiración por La Paz, y Adrián Sena, que no lo conocía, lo he visto en la tele, y me encantan los conceptos. Entonces, muchas gracias, porque tiene que ver con esto de no quedarse quieto, de no paralizarse. Sí. Hay que seguir, por mis hijos, por los tuyos y por todos los que estamos acá. Gracias, Ale. Bueno, gracias a Oscar, gracias a Adrián, gracias a todos los que participaron, gracias a Andrea por asistirnos ahí en la plataforma. Y bueno, queda abierto, queda un montón de cosas por seguir pensando y mejorando. Y no sé, si me ayuda Oscar, vos a cerrar, que compartís acá la gestión en el cole y me has ayudado a armar este pequeño webinar. El agradecimiento
al colegio, al amigo Adrián, que yo te di el nombre de él porque sabía que era una persona rica en experiencia en esto, aprendió mucho de él. Y bueno, nosotros estamos siempre desde nuestro ámbito en la UNC o en el colegio dispuestos a ayudar con consultas que nos quieran hacer. Adrián también es una persona muy dispuesta. Desde ya, muchas gracias a todos. Bueno, lo dejamos aquí entonces y nos vemos la próxima. Los invito ahí para el 30 de junio, vamos a estar con generación distribuida y electromovilidad, que va a estar muy interesante con Hugo y Tofino de APEC. Gracias, nos vemos. Gracias. Andrea. Chao, hasta luego, gracias.